Buenas noches, compañeros. Yo, Mariana Arango, junto a mis compañeras Marta Agualimpia y Lauren Zuluaga, les vamos a presentar del libro La formación docente en América Latina, el capítulo 2, el contexto social y político de la formación docente en América Latina y el Caribe. Desde Simón Bolívar se comprende a la educación y el trabajo como las vías para el progreso del pueblo, haciendo hincapié en una educación enfocada en el contexto hispanoamericano. Entonces podríamos preguntarnos si el Estado colombiano ha tenido la preocupación de proyectar una educación rural acorde a la inclusión y a la construcción de identidad territorial. La respuesta puede brindar a la historia. Desde 1934 se comprende a la educación rural como la alfabetización e integración a la modernidad, pero a una modernidad urbana que no permite la participación en ella misma. Según informes, para 1996, aunque el nivel de la educación colombiana estaba por encima de países en desarrollo, esto no indicaba una educación de calidad que fomentara la participación y democracia. En 1998, la educación rural era mínima debido a la violencia, la concentración de tierras y, en general, el desasosiego social. Las limitaciones de tal educación serían un sistema educativo disperso, bajos índices de calidad y cobertura, concepción educativa utilitaria, débil formación docente, un modelo educativo que parte desde la negación de la cultura rural, generando así una migración rural a la ciudad por el modelo económico, las instituciones y los factores de violencia, lo cual en últimas impone una construcción social de la exclusión. Crisis de tensiones. La crisis civilizatoria se debe a los patrones del modernismo, capitalismo y una racionalidad individualista que excluye a la ruralidad. ¿Cuáles podrían ser los proyectos educativos que podrían hacer un cambio en la cultura, las relaciones de poder o en general el proyecto civilizatorio? Por su parte, la crisis ecológica es una consecuencia del sistema productivo capitalista que mantiene condiciones de explotación, esclavitud, guerra y exterminio con el pretexto de la necesidad del desarrollo y el progreso. Y la crisis institucional tiene raíz en la ausencia ética de las estructuras que la comandan y toman decisiones de esta. Las instituciones generan control, influencian las relaciones de producción y los códigos culturales de la sociedad que en última sostienen una construcción social de exclusión. Es necesario entonces analizar las tensiones que complejizan el contexto local, regional, nacional y global. A nivel global, los mecanismos de poder y regulación afianzan el control y desigualdad entre las naciones. Hay una desarticulación de la riqueza, poder, política y militarización. La circulación de los mercados afianzan la explotación de los campos productivos sin ningún cuidado por los ecosistemas territoriales. Todos estos procesos se basan en las finanzas dirigidas al conocimiento y su divulgación, las tecnologías, su aplicación y multiplicación, y los bienes de consumo. La población rural es la más afectada por los conflictos políticos y el aislamiento de los pueblos. Por su parte, el control y la hegemonía regional desde vía militar derivan enfrentamientos, migración y presión sobre los recursos del territorio. La ecología entonces es un argumento de poca negociación en los países radicales en la globalización, ya que se ve una falta de ética por parte del comercio, y mientras el modelo económico se aprovecha de los recursos naturales, las poblaciones locales establecen estrechas relaciones con la naturaleza, los saberes, el lenguaje, comunicación y las simbologías. Desde el contexto nacional, las tensiones que complejizan la realidad social son: el Estado delega a los entes territoriales los servicios fundamentales sin un mando y siendo desproporcional a la disponibilidad presupuestal. La insatisfacción por parte del campesino, ya que no iguala el patrimonio con los intereses económicos de las grandes industrias, por lo tanto el campesino procura fortalecer su participación en la democracia, en la toma de decisiones y superar los vacíos históricos. Los mecanismos de participación y planificación que incluyan los factores regionales y locales no superan la buena voluntad. Hay una creciente privatización de las organizaciones que prestaban los servicios en las comunidades. Desde el contexto local, las tensiones son: los planes de las comunidades campesinas se debilitan frente a las presiones de los grupos armados, empresas privadas y políticas. Es común encontrar entre comunidades diferencias que dificultan la cooperación para avanzar y para la construcción de interculturalidades independientes. En la producción prima un enfoque individualista y una práctica capitalista que evita la distribución solidaria de los beneficios. La clasificación social le otorga a lo rural el nivel de bajo y dependiente, siguiendo una línea unidireccional de la producción que le arrebata la autonomía a estas comunidades. Los retos de la formación docente y el pensamiento crítico. Como propone José de Sousa Silva, se debe ser curioso y usado para prever el efecto de la globalización en Latinoamérica. Desde una visión holística, la educación crítica es la forma de transformar los
ciudadanos en pensadores autónomos. ¿De qué educación, de qué Latinoamérica y de qué globalización estamos hablando? Existen tantas visiones educativas como visiones de mundo para interpretar la realidad y actuar sobre ella. De igual forma es Latinoamérica, pues no es una región homogénea ni lo es Colombia. El liberalismo moldeó un valor individualista que afecta los demás valores. Bajo la visión económica de mundo, el valor crea competitividad en la sociedad, una nueva forma de supervivencia disminuyendo la solidaridad. Solo la educación comprometida con el bienestar puede formar ciudadanos solidarios. Se requiere de una pedagogía que considere las comunidades en la estructura de un desarrollo consciente que genere cambios en las relaciones de poder y producción, de modo que se practique la autonomía, autodeterminación y expresar la simbología de su ser. Nuevas relaciones de poder significan un sistema que incluya las comunidades en su normativa y su representación de los fenómenos históricos de la sociedad en Colombia. Nuevas relaciones de producción, porque la acumulación de capitales debe ser modificado por la globalización de la solidaridad, la equidad y equilibrio con la naturaleza. De esta manera, la economía parte de la producción y distribución. El campo de producción debe ser entendido como espacio de superación entre géneros y generaciones, además de contener el mundo rural y el urbano, es decir, convertir la economía en un factor que no subvalora las dimensiones humanas, sino que las incorpora. Un nuevo acto educativo político se impregna de las diversidades culturales, acompañado de un diseño de unidad de la tierra, la cultura y la función productiva. Estos cambios al interior del país suponen una participación social propositiva, despertando la creatividad e innovaciones que requieren las estructuras sociales, económicas, culturales y ambientales.